tenemos la siguiente fundación, como les comentaba, dimensión 1 por 1,5 y que según el predimensionamiento debería cumplir con todos los criterios, ¿ya? Entonces, esto se ve reflejado acá, ¿ya? En planta, acá vamos a tener pedestal, y en elevación va a ser algo más o menos así, ¿cierto? Vamos a tener aquí el nivel placa base y vamos a tener acá el nivel sello de fundación. Para efectos de modelación, el software toma los ejes de los elementos que nosotros definamos. En este caso vamos a tener un elemento tipo frame que va a modelar, ¿cierto?, el pedestal, y vamos a tener el elemento de área que va a representar la zapata como tal. Para que no haya una superposición de material o de elementos acá y haya una distribución correcta de tensiones entre los elementos, nosotros definimos acá un elemento tipo link, ¿ya? Que es lo que genera el empotramiento entre los dos elementos, ¿ya? Y que se ve representado, si lo vemos en elevación, así, ¿ya? Entonces tenemos en verde el elemento tipo link y en azul el pedestal que nosotros definimos para poder sostener las columnas que están sobre la fundación. Y entre medio, ¿cierto?, tenemos un relleno. Entonces nosotros estamos pasando esto, que lo vemos en 3D, a un modelo matemático que el mismo programa analiza, ¿cierto?, y simula el comportamiento. Entonces tenemos que traducir todos los efectos reales a un modelo simplificado. Entonces nosotros tenemos aquí la superestructura, y que yo les comenté en una oportunidad que todas las reacciones que ocurran en el nodo en el cual nosotros estemos diseñando las vamos a transferir hacia la fundación, ¿ya? Entonces, para efectos de convención, si nosotros tenemos una reacción positiva, quiere decir que nosotros tenemos una columna en compresión, ¿cierto? Quiere decir que la columna comprime y la reacción tiende a tirar hacia arriba para compensar el nodo y que quede en cero. Pero debajo de esto tenemos una fundación que va a recibir esas cargas. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir esas cargas en sentido opuesto, ¿ya? Aquí quiero llegar con eso, que si nosotros tenemos acá el nodo 2 y el que estamos diseñando, podemos acudir a mostrar tablas, y esta exportación de datos del modelo de la superestructura es lo que yo le entregué como input para que ustedes hagan su fundación, ¿ya? Entonces, yo les pasé los estados puros y es lo que tenemos reflejado acá, que es básicamente esta tabla de aquí, que están la sobrecarga, las cargas de viento y las cargas sísmicas y el peso propio de la superestructura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Es transmitir estas cargas, ¿cierto? Ya. Nosotros transferimos estas cargas a nivel de placa base, que es acá, con los signos opuestos. Entonces, previo a definir, ¿cierto?, ingresar estas cargas al pedestal, nosotros definimos una serie de patrones de carga, ¿ya?, que van a representar, ¿cierto? Nosotros acá declaramos cuáles van a ser los efectos que van a actuar en nuestra estructura, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el patrón de carga que viene por defecto en el software, que es el patrón DEF, y que viene con un set point multiplier igual a 1, que quiere decir el multiplicador de peso propio, y va a ser el que nos calcule el peso propio en base al volumen y al material que nosotros definimos en el software, ¿ya? Peso propio de la fundación. Además de eso, nosotros dijimos que vamos a tener un peso de relleno, el peso propio de la superestructura y todas las otras, y estas son todas las reacciones que provienen de la superestructura, ya que nosotros vamos a transmitir con sentido contrario, ¿ya? Eso es una especie de repaso de lo que se haga. Entonces, posteriormente a eso, nosotros definimos las combinaciones de carga
Y las combinaciones de carga implica combinar, ¿cierto?, todos los patrones de carga y todos los efectos que ocurren de manera simultánea. ¿Ya? Todo esto viene normado en función de la normativa 3171 y en primer lugar definimos una combinación que combina todos los elementos o todos los patrones de carga tipo carga permanente. ¿Ya? Lo tenemos reflejado de esa manera. Posteriormente definimos el resto de combinaciones de carga tipo ASD y estas son aquellas que nos van a permitir hacer el análisis de estabilidad global de la estructura, de la fundación. ¿Sí? Y un par de combinaciones de carga que son tipo LRFD, que son para el diseño. Yo no las incluí todas, pero para su trabajo tienen que incluir todas las cargas o todas las combinaciones que apliquen al diseño. ¿Ya? Ahí igual les voy a mostrar una forma un poco más rápida de cómo replicar algunas combinaciones de carga e ir modificándolas para no estar metiendo una por otra. ¿Ya? Ya. Entonces, hasta el momento, ficticiamente, ingresamos ya las cargas a nivel de apoyo y me faltaría por ingresar el peso del relleno. Esto es como la continuación de la ayudantía anterior. No falta ingresar el peso del relleno en este modelo y falta ingresar las reacciones asociadas a el signo. ¿Ya? La normativa 1539 nos indica que las fundaciones que sean superficiales y que estén bajo el nivel de terreno, no es necesario incluirlas dentro del peso de la masa inercial del sistema sísmico. ¿A qué quiero llegar? Que el peso de la fundación no participa en el signo, por lo tanto no tienen que multiplicarlo por un coeficiente ni ponerle una aceleración. ¿Ya? Basta con poner las reacciones sísmicas provenientes de la superestructura y la fundación va a ser la que va a aminorar los efectos del sismo provocado en la superestructura. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, dicho esto, nos faltaría ingresar acá el peso del relleno y para eso nosotros vamos a asignar una carga de área en area loads como una carga de presión superficial. ¿Ya? El peso del relleno que tenemos acá ya calculado en el predimensionamiento son 1239 kilos. Entonces, tenemos 1239,75 kilos y esto nosotros lo vamos a repartir en el área de la fundación. ¿Ya? Entonces nosotros podemos dividir directamente por el área, que en este caso sería 1 por 1.5, y vamos a obtener el peso por unidad de área que se reparte en la zapata. Esto asociado al peso propio del relleno y se aplica de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, ahí ya nos quedaría representado lo que corresponde a el peso del relleno sobre la fundación. ¿Ya? Si tuviéramos un radier, por ejemplo, cualquier otro relleno sobre la fundación, tendríamos que aplicar esa carga también. ¿Ya? ¿Me siguen, cierto? Bueno. Y el otro tipo de carga que podemos aplicar es una carga puntual y que va a provenir, ¿cierto?, de las reacciones superiores. Entonces, nosotros asignamos acá una carga puntual y que va a corresponder en este caso al sismo superior, que yo le había comentado que no lo habíamos aplicado, y tenemos las siguientes reacciones asociadas al estado de carga. Entonces, lo ingresamos con signo opuesto. Y es del sismo en X. Entonces lo aplicamos
y nos queda algo más o menos así. Hacemos lo mismo con el sismo en I. Y nos queda algo de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, para efectos del sismo en I o el sismo en X, ¿qué nos indica la reacción en Z? Que la estructura va a tender a levantarse, ¿cierto? Por lo tanto, la fundación va a tener que vencer ese levantamiento de la columna con su peso y con el relleno, ¿ya? Si nosotros analizamos globalmente la estructura que estamos diseñando, vamos a tener una especie de marco, ¿cierto? Si nosotros aplicamos una carga horizontal acá, a esta altura, ¿qué va a pasar con esa carga horizontal? En la base de partida. ¿Qué pasa cuando tenemos una fuerza por un brazo? Momento. O sea, vamos a tener un momento aquí en la base, ¿cierto? Y ese momento, ¿qué efecto genera en las dos patas? Volcamiento. ¿Y cómo podemos representar un volcamiento? Como un par de fuerzas, ¿cierto? ¿Y ese par de fuerzas cómo sería? ¿Qué hace este momento en esta columna? Comprime. ¿Y qué hace este momento en la otra columna? Flexión. Generaría ese efecto. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos analizando la fundación de este lado, el que se está traccionando. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos ingresadas todas las reacciones en nuestra fundación, tenemos las combinaciones de carga, y estas combinaciones de carga tienen algo en particular que no se está aplicando. ¿Qué pasa con el sismo? Apunta hacia un puro sentido, ¿no? No, va hacia los dos sentidos. Entonces, cuando nosotros definamos las combinaciones de carga, tenemos que poner esa alternancia del sentido del sismo, ¿ya? Es decir, y el viento también puede pegar por uno o por otro lado. Entonces, en ese caso, nosotros no vamos a crear dos estados de carga que generen ese efecto, ¿ya? Mediante la misma combinación, vamos a copiar aquí, la vamos a replicar y vamos a cambiar el signo en este caso del factor de carga. Así. Y podemos hacer lo mismo con las otras combinaciones. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, cierto? ¿Sí? Bueno. Entonces, a esta altura ya tendríamos el modelo 100% cargado. Deberían estar con todas las combinaciones de carga y ya podríamos estar aptos, por decirlo de una manera, para analizar los datos de salida, ¿ya? Entonces, corremos el modelo. Se me olvidó algo importante. ¿Recuerdan cuando yo les comentaba las condiciones de borde de un modelo de una fundación? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Bueno, mediante los factores de seguridad, nosotros aseguramos de que la fundación no vaya a volcar ni vaya a desplazarse, ¿ya? Entonces, como
nosotros damos por hecho de que los factores de seguridad tienen que cumplir para que el diseño sea funcional, porque si no, no estaríamos cumpliendo con la norma. Nosotros definimos una especie de apoyos en la fundación, ¿ya? Que se define en la esquina, en realidad. Y esos apoyos sirven para limitar o restringir los desplazamientos y que la fundación no sea inestable, ¿ya? O no sea una estructura indeterminada, mejor dicho. Entonces nosotros en los bordes restringimos los desplazamientos en X, en Y y las rotaciones en Z. Entonces, para eso se define y se asigna un apoyo, pero no es un apoyo fijo, ni deslizante, ni empotrado, sino que, como les comentaba, restringe los desplazamientos en X y en Y y la rotación en Z. Esto todo funciona mediante las fuerzas de roce que existe entre la fundación y el sello de fundación, ¿ya? Y por otro lado, para que el análisis sea completo, nosotros asignamos un elemento area spring que yo les comentaba hace un momento y representa el comportamiento elástico del suelo y que están acá. Entonces, uno de los principales puntos del comportamiento y de la interacción suelo-estructura es que el suelo solamente trabaja por compresión, ¿cierto? El fundamento básico de la mecánica del suelo indica que el suelo de por sí no es capaz de resistir tracciones, ¿cierto? Entonces, para definir un elemento de este tipo, nosotros ingresamos la constante de balasto, que en este caso es de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, y lo definimos que trabaje solamente por compresión. Entonces, tenemos el comportamiento a compresión. Este menú indica dónde va a estar ubicado el elemento de área, el elemento de area spring, y en este caso nosotros lo ubicamos en la cara inferior del elemento, ¿cierto? Porque va a ser el punto donde se encuentra en contacto con el suelo. Entonces, correspondería a la cara inferior o bottom, y la proyección del elemento area spring es hacia afuera, es decir, outward, ¿ya? Si nosotros lo ingresáramos hacia adentro, quedaría algo así, inward, ¿ya? Y no trabajaría por compresión en ese caso, porque al aplicar la carga en la fundación, este elemento tendería a traccionarse. Entonces, su proyección va a ser hacia afuera. Y nos quedaría algo más o menos así. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos todos los datos ingresados en la fundación, en el modelo estructural, podemos ya hacer la extracción de datos y analizarlos, ¿ya? Entonces, uno de los análisis principales que se realiza en una fundación es respecto a la estabilidad global. Entonces, exportamos las tablas y todos los momentos que se calculan en la base del modelo, en el base directions, están con respecto al eje coordenado. Entonces nosotros actualmente tenemos la siguiente convención de ejes, ¿cierto? Si lo vemos en planta de esta manera. Por lo tanto, todas las cargas verticales
están aplicadas en el pedestal en este caso, serían con respecto al 0, 0. ¿Ya? Por lo tanto, si yo traslado o veo todas las cargas en realidad, las reacciones en la base, nos va a mostrar lo siguiente, ¿cierto? Vamos a tener fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z y los momentos asociados. Pero tenemos momentos bastante considerables, son momentos súper altos, porque están calculados respecto a este punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar ese cálculo incorrecto? Nosotros tendríamos que trasladar, ¿cierto?, todas estas cargas al centro geométrico de la fundación, que es acá, es donde es respecto al punto en el cual nosotros analizamos, ¿cierto?, las cargas verticales y los momentos volcánicos, los momentos globales. Entonces, para eso, nosotros ingresamos acá la coordenada del sello de fundación, ¿ya? Entonces, en X serían 75 centímetros, en Y serían 50, y en Z la mitad del espesor de la fundación. En este caso la fundación es de 50 centímetros, por lo tanto nosotros queremos que todas las cargas actúen en este punto. Entonces, como es un eje coordenado, lo podemos trasladar hasta ese punto. Ahí está. Entonces, ya con estas tablas podemos, bueno, exportarla a Excel y realizar lo que es el análisis de estabilidad global. Vamos a eliminar acá todas las columnas que no nos sirven. Y con esto ya tenemos las cargas a nivel de sello. ¿Ya? Con este traslado de cargas que hicimos ya están a nivel de sello y eso nos permite determinar, ¿cierto?, lo que son los factores de seguridad. Tenemos las dimensiones y tenemos el ángulo de flexión interna del suelo a nivel de sello. Y bueno, ya con las cargas a nivel de sello de fundación podemos poner acá, ¿cierto?, entonces, recordando lo que vimos en la primera ayudantía, teníamos que los factores de seguridad del deslizamiento iba a ser la fuerza resistente sobre la fuerza deslizante, ¿cierto? Donde la fuerza resistente era la fuerza en Z por la tangente del ángulo de fricción interno y la fuerza deslizante podía ser Fx o Fi. Entonces, vamos a tener la fuerza resistente en kilogramos y va a corresponder a la fuerza en Z por la tangente del ángulo de fricción interno.
fuerza deslizante va a corresponder, en este caso, vamos a partir por el eje X, la fuerza deslizante va a ser directamente la fuerza en X. Finalmente, el factor de seguridad del deslizamiento en el eje X va a corresponder a la fuerza resistente sobre la fuerza deslizante. De igual manera, vamos a tener la fuerza resistente al deslizamiento en Y, la fuerza deslizante en el eje Y y el factor de seguridad del deslizamiento en Y. Entonces, de igual manera, la fuerza resistente va a ser la fuerza vertical por el coeficiente de rugosidad, que vendría a ser la tangente de Y. Y finalmente le podemos dar un chequeo comparando con el factor de seguridad mínimo, que la norma 3171 indica que para cargas dinámicas el factor de seguridad de deslizamiento mínimo es 1.3 y para cargas estáticas es 1.5. Entonces, le podemos poner una columna de estatus y ya. Entonces, acá le pusimos un validador que implica que el deslizamiento en X y el deslizamiento en Y tiene que ser mayor o igual al mínimo para que nos arroje el OK, ¿ya? Entonces, jugamos eso y nos da que todos cumplen. Y para asegurarnos bien, podemos ver cuál es el mínimo del grupo. Bueno, igual podemos montar esta misma planilla. Yo en general no tengo una planilla como que calcule los factores de seguridad en sí. La idea es montarlo con los mismos datos que uno saca del SAT 2000. Así igual es más... No automatizamos tanto el cálculo, sino que también pensamos un poco mientras se realiza el ejercicio. Entonces vamos a tener un momento resistente en el eje X, un momento volcante. Hasta ahora se entiende lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿O muy rápido? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, si se queda alguien ahí entre medio del camino, me avisa y lo repetimos. Ya. Ya. Bueno, entonces, el momento resistente en el eje X, si, bueno, nos vamos al análisis de carga a nivel de sello, y esto lo vemos en planta, vamos a tener nuestro origen trasladado acá, y esta es nuestra convención de signos, ¿cierto? Entonces, nuestro largo en el eje X lo denominamos como L, en el eje Y como B. Entonces,
si yo tengo el momento respecto al eje X, el momento resistente respecto al eje X va a corresponder a la fuerza vertical, la fuerza en Z que entra en el plano, multiplicado por el brazo que nos genera el momento resistente. En este caso va a ser B medios. Análogamente, el momento resistente en el eje Y va a ser la fuerza en Z, pero multiplicado por L medios. Entonces, el momento resistente en el eje X va a ser la fuerza en Z, voy a poner un absoluto acá, la fuerza en Z por B medios. Y el momento volcante va a ser directamente mx. Bueno, y el factor de seguridad va a ser resistente sobre el volcante, momento resistente en I, como les comentaba, va a ser la fuerza en Z por L medios. Esto lo vamos a poner en valor absoluto, si acaso. Ya. Y ahí está. Entonces, tanto al volcamiento como al deslizamiento nuestra fundación cumple. ¿Ya? Estos valores los podemos comparar con la tabla de predimensionamiento y nos deberían dar valores más o menos similares, ¿ya? Si es que no los mismos. Entonces, ya por parte de los factores de seguridad la fundación cumple y nos faltaría ver la segunda parte, que sería las tensiones de contacto. Eso implica analizar la tensión máxima, tanto estática como dinámica, versus la tensión admisible, ¿ya? Entonces, para eso, en el software tenemos una herramienta también aquí está. En el mismo apartado donde nosotros vemos los diagramas de fuerza interna, donde vemos también las reacciones en los nodos, podemos ver esta herramienta que se llama Soil Pressure o tensiones en el suelo, ¿ya? Como nosotros aplicamos elementos tipo Area Springs, esta herramienta nos permite ver cuánta es la tensión en cada uno de los puntos de la fundación para las combinaciones que nosotros definimos, ¿ya? La constante balasto está definida como la tensión sigma sobre el desplazamiento, ¿ya? Entonces, en base a la rigidez que tenga el resorte, nosotros podemos obtener de esta manera sigma como K por delta, ¿ya? Esto es muy similar a la ley de Hooke. De hecho, es prácticamente lo mismo. F es igual a K por un desplazamiento, pero si nosotros dividimos la fuerza por área, nos va a quedar sigma.
y la constante balasto tenemos que es en unidades de fuerza sobre longitud sobre área, ¿cierto? Por eso la constante balasto está en kilogramos centímetro por centímetro cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos todo esto por área, nos va a quedar esta constante balasto, y en este caso esta sería la rigidez de un resorte, que es F sobre L, partido por A, ¿ya? Entonces, mediante el desplazamiento de cada uno de estos resortes que nosotros aplicamos en el programa, podemos obtener las tensiones en cada uno de los puntos. ¿Se entiende? Ese es el principio básico del funcionamiento de la constante balasto como elemento de sprint. Entonces, yo lo puedo buscar acá en las combinaciones D o D más L, las tensiones de, en este caso, que están ocurriendo en el sello de fundación. Entonces, si se dan cuenta, para la combinación D tenemos el siguiente mapa de colores que nos muestran tensiones entre 2.03 toneladas por metro cuadrado hasta 2.94 toneladas por metro cuadrado. Si nosotros hacemos clic derecho, podemos ver cuánto es la tensión mínima y cuánto es la tensión máxima, ¿ya? Eso va a ser nuestro sigma máximo y lo tenemos que comparar con el sigma admisible del suelo. Entonces, podemos ir viéndolo combinación por combinación. Aquí arriba nos va a indicar cuál va a ser la combinación en la cual estamos evaluando. Entonces, si se dan cuenta, ya para esta combinación D más L más 0.75 del viento en el sentido de X, ya tenemos tensiones ya un poquito mayores, ¿ya? En este caso, tensiones de 4.4 toneladas por metro cuadrado. Más o menos un orden de magnitud, un suelo malo o un suelo pésimo sería una tensión admisible de alrededor de 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces, aún así estamos lejos del rango crítico, por decirlo de una manera. Acá, por ejemplo, tenemos tensiones de 6. Sigue siendo valor razonable. Bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? En el apartado de la memoria de cálculo aparece lo que son las tensiones admisibles, ¿ya? Entonces, ahí cuál es la idea, como les mostré, ¿vieron la memoria tipo o no? ¿De referencia? Sí. Roberto, una cosa, ¿esto vaya a subir video al respecto de esto también o no? ¿Aparece en el video igual o no? Creo. ¿Sí? ¿Eso solo se ve como de manera gráfica o también podemos cortar alguna tabla? No, no se puede tabular. Ya, solo sí. Solo gráficamente. Ahora, ¿qué les recomiendo para que sepan cuál va a ser la tensión máxima o la mínima? A medida que vayan cambiando de combinación de carga, fíjense en este valor de carga. Aquí en la orilla. La paleta de colores va a ser la misma, lo único que va a cambiar van a ser los límites. Ahora, por otro lado, bueno, esto es respecto a las tensiones, y esa tensión máxima la van a comparar con la admisible. La idea también es que ustedes muestren cuál es la tensión máxima, por ejemplo, en ese punto, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren hacer una captura de pantalla, no se va a poder directamente porque ya va a pasar eso. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, retrasemos, no sé, 5 segundos el screenshot y nos paramos. Esperamos un par de segundos y voilà. Y ahí queda incluso indicado dónde se da la tensión máxima, y ya con que pongan abajo cuál es la combinación que genera esa tensión máxima, cuál es la tensión máxima y cuál es la admisible, ya está.
También es importante que en los pies de página, o sea, en el título de la ilustración, cualquier cosa, pongan las unidades en las cuales están trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, esquema de tensiones a nivel de sello de fundación para la combinación D más EX en toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Para tener una idea en qué están trabajando. Tensiones de contacto, porcentajes de contacto, ¿cómo los podemos ver? Lo mismo, soy pressure, pero vamos a ocupar acá un rango de... Vamos a definir un rango de sensibilidad, ¿ya? En este caso, y lo aplicamos. ¿Qué va a pasar aquí? Que el programa ya no nos va a mostrar un mapa de colores, sino que nos va a mostrar en azul cuando esté en compresión y nos va a mostrar en morado cuando esté en tracción. En este caso la fundación está 100% en compresión, así que no van a tener problemas con eso. Pero si yo, por ejemplo, selecciono acá un estado de carga que tenga volcamiento, vamos a poner el sismo, por ejemplo, que es un estado puro. Aquí ya podemos ver dónde está en tracción y dónde está en compresión. Y de esa manera visualizar cuál es el área en compresión. Ahora, ¿se puede determinar el área directamente? No. O sea, no la podemos tabular, ¿ya? Pero sí podemos, bueno, yo en general ocupo el plumón, marco en la pantalla los puntos de corte, aquí y acá, por ejemplo. Acá. Es bien antiguo el método, pero si nosotros nos vamos a editar, a vivo, podemos medir área. Se nos va a salir el esquema de colores, sí, por eso les digo que lo marquen primero. Ahí sí. Ahí está. Y esa es nuestra área que estaría traccionada. Como nosotros sabemos el área total de la fundación, podemos calcular cuál es el porcentaje de tracción o el porcentaje de compresión. Lo mismo. Bueno, primera parte lista. ¿Ya? Vimos los factores de seguridad, vimos las tensiones de contacto y vimos el porcentaje de contacto. ¿Qué nos faltaría? Diseño estructural, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a necesitar diseño por flexión y el diseño por corte. Vamos a ver solamente corte en una dirección para efectos de su memoria, ¿ya? Con el corte en una dirección es suficiente. Entonces, para eso, ¿qué nos falta? Bueno, secciones críticas. Cuando nosotros tenemos una fundación, vamos a tener dos secciones críticas. Una para la flexión y que va a estar en la cara del pedestal, ¿ya? Imaginemos esto como que esto es un voladizo, ¿ya? Claro, efectivamente podría ser representado como un voladizo con una carga trapezoidal. Entonces, como no lo vamos a calcular a mano y queremos que el software nos muestre las cargas, vamos a tener esta sección crítica que va a ser para la flexión y vamos a tener la sección crítica para corte en una dirección, ¿ya? Para eso vamos a definir dos métodos diferentes, ¿ya? Y lo hago con la intención de que puedan aprender dos herramientas súper poderosas que tiene el SAP 2000, que son para poder editar el modelo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Me acuerdo cuando recién empecé a modelar,
y no me funcionaba algo, eliminaba el modelo y me ponía de nuevo a definir todo de nuevo, material, secciones, etc. ¿Ya? Para modelos chicos se puede hacer, pero cuando hablamos, les voy a mostrar después el modelo del galpón para que cachen cuánto es la magnitud de la estructura y que a ese tipo de modelamiento ya no podemos remodelar, tenemos que editar lo que ya tenemos definido. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a definir las secciones críticas por flexión y para eso yo voy a subdividir la fundación que tenemos acá actualmente. Entonces, ¿cómo la vamos a subdividir? Vamos a editar los elementos de área y lo vamos a dividir en 4 partes. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, es muy grande. Nuestro pedestal no es de ese tamaño. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Bueno, podemos mover los nodos de la fundación para que el elemento de área se vaya acomodando. ¿Ya? ¿Se acuerdan en análisis estructural cuando veían las matrices de rigidez de los elementos barra? Bueno, los elementos de área también tienen matrices de rigidez y funcionan exactamente igual. Entonces, un elemento tipo barra tenía, no sé, una coordenada x1 y 1, x2 y 2, ¿cierto? Pero ya, y la diferencia entre estos dos no es tan largo, ¿cierto? ¿Qué pasa si desplazo el nodo 1? ¿Puedo alargar o acortar el elemento? Lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos que esta dimensión, o esta distancia, uy, está malísimo, que esta distancia sea nuestro pedestal. Y este pedestal es un pedestal 350 por 350. Y actualmente tenemos 0.375. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos que desplazarlo. Un segundo. Tendríamos que desplazarlo hasta que quede al borde aquí. Estos son 0.175. Entonces serían 0.375 menos, ¿cuánto dije? 20 centímetros. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a seleccionar solamente los nodos y nos vamos a desplazar 20 centímetros en el X positivo. Y nos vamos a desplazar 20 centímetros en el X negativo. ¿Me siguen? Esa herramienta, bueno, la activé nomás. El Move con el control M, ustedes pueden activar el mover. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque si yo, por ejemplo, selecciono solamente el nodo, se va a mover solamente el nodo. Si selecciono el elemento de área completo, se va a mover el elemento de área completo. ¿Ya? Ahí tengan cuidado con eso. Entonces, ¿qué nos faltaría? Desplazar el otro eje. Y es 0.25. 0.25 menos 0.175 nos da 0.075. Entonces, lo desplazamos, pero en Z. O sea, perdón, en I. Ahí y ahí. Entonces, si queremos corroborarlo, medimos y nos da los 35 centímetros de nuestro pedestal. Listo. Ahora, ¿para qué más les puede servir? Si es que la fundación no les cumplía en un inicio y necesitan desplazarse, no sé, 30 centímetros, bueno, desplacemos 30 centímetros. Podemos desplazar la mitad y luego
la mitad en el otro lado. Para que nos quede simétrico todavía. Y ahí está. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. ¿Para qué nos sirve esto? Para evaluar la sección crítica. ¿Qué es lo que pasa en este punto en particular? Si yo, de hecho, se los voy a mostrar, para que no crean que estoy inventando. Si yo corro el modelo y me voy a ver las tablas, vamos a trabajar con las combinaciones tipo LRFD. Tenemos dos solamente definidas, pero ustedes deberían trabajar con todas. Nos vamos a elementos de área y vamos a ver las fuerzas dentro de los elementos de área. Entonces, si yo veo, no sé, por las fuerzas de corte, vamos a tener cargas igual bastante altas, 20 toneladas por metro. ¿Y eso por qué pasa? Porque nosotros, ¿se acuerdan que al definir el modelo tenemos el elemento link y hacia arriba el pedestal, ¿cierto? Y todo el tema. La carga, bueno, en la vida real, si yo me imagino el pedestal que se apoya sobre la fundación, la carga, ¿cómo llega hacia la fundación? ¿Puntualmente? No llega puntualmente, aunque nosotros la modelemos y que se simule como que fuera una carga puntual. En realidad la carga no llega así, sino que llega así, ¿cierto? Entonces, si yo pongo acá un elemento, o sea, una carga, y nosotros estamos trabajando con un modelo de elementos finitos que está así brillado, que separa por elementos cada vez más chicos, como una suma de Riemann, ¿qué pasaría en ese punto? Si lo vemos como una tensión donde la tensión es fuerza sobre área, ¿qué pasa si el área tiende a cero? ¿Qué pasa si divido un número por algo tendiente a cero? Se tiende al infinito, ¿cierto? Entonces, en este caso no tiende al infinito, pero sí tiende a un valor mucho más alto. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Nos alejamos de las zonas D, ¿ya? Según el principio de Saint Venant, ese punto donde se aplica la carga se genera una concentración de tensiones. Nos alejamos del punto de concentración de tensiones y vamos a ver un valor un poco más realista. Entonces, acá es como que se genere una especie de discontinuidad en el espacio-tiempo, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros seleccionamos el área que no queremos que participe y le ponemos remover sección de la vista, ¿ya? Seleccionamos nuevamente. Y si antes nosotros teníamos alrededor de 20 toneladas por metro, ahora tenemos máximo 8, ¿ya? Y bueno, lo podemos ver ahí. ¿Ya? Entonces, ya nos alejamos de esa concentración de tensiones que era alrededor de 20 y tenemos un valor que ya es un poco más realista. Ahora esta es una sección para corte, o sea, para flexión, por lo tanto, si nosotros diseñamos la armadura, vamos a tener dijimos que este era el eje X, este era el eje Y. Para SAT 2000 el eje X es el eje 1 y el eje Y es el eje 2 en ejes locales. Por lo tanto, el momento M11 va a ser aquel que esté en el sentido del eje 1, ¿ya? Entonces con el M11 nosotros vamos a diseñar esa armadura, ¿ya? Y con el M22 ¿ya? Entonces nosotros tomamos el máximo para el M11 y el máximo para el M22 y con eso nosotros calculamos el 0,85 D por F'C partido en FI por la ecuación enorme que es para determinar el área requerida por flexión.
la cual tiene que ser mayor o igual a el acero requerido por atracción y temperatura. ¿Ya? Eso es lo que ustedes ven en cátodo. Eso lo pueden aplicar directamente. ¿Qué nos dice esto? Esto va a ser nuestro momento último. Y el momento último, una vez que ustedes ya tienen el momento último, calculan. Ya está listo. ¿Dudas? ¿Claro? ¿Sí? Bien. Paso 2. Vamos a mostrar. Ahí tenemos nuestra fundación nuevamente. ¿Ya? Nos quedan alrededor de 25 minutos, así que se alcanza. Se me olvidaba. Tenemos otra herramienta que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora, pero es una herramienta igual súper útil si es que la quieren ocupar posteriormente. Sobre todo cuando tienen estructuras repetitivas. Por ejemplo, como la bodega del galpón que les estoy pasando, no dibujé cercha por cercha. Se replica. Uno dibuja una y todo esto me de aquí. Por ejemplo, seleccionas esto, le ponemos replicar. A ver, espera. Supongamos que. Bueno, ya. Supongamos que queremos este pedestal en esta esquina. ¿Ya? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Ah? ¿Cómo? Control R. Seleccionamos replicar. Y le podemos dar la coordenada donde queremos que se replique. Lo podemos replicar también como un espejo reflejado en cierto. Ahí ustedes entreténganse viendo cómo funciona. No, pero para replicar elementos puntuales, por ejemplo, yo puedo tomar 2 puntos en el modelo. Entonces yo quiero que este pedestal se replique de ahí hacia acá. Ponemos a aplicar y ¡pum! Se replicó. Eso era. Se ve simple, pero la pueden ocupar para muchas cosas. ¿Ya? Entre replicar y mover, así se evitan poner grillas por todo, porque las grillas en realidad como que entorpecen el trabajo en cierto punto. Entonces, replicar, mover, con eso ya lo tienen todo. Lo digo por experiencia personal. Bueno, entonces, lo otro que podemos hacer es generar una grilla secundaria y que se pueda activar o desactivar, ¿ya? Para no tener solamente una pura grilla, porque esta grilla en realidad no necesariamente tiene que contenerlo todo, ¿ya? Podemos hacer una grilla secundaria y que la vamos a hacer directamente con la intención de tener las secciones críticas en corte en una dirección, ¿ya? No vamos a calcular el D, ¿ya? Porque me da lata. Así que vamos a poner directamente el espesor de la fundación. Si después de todo el D, ¿cuánto es? Restarle el recubrimiento, 75 milímetros y medio fin, es lo mismo. Ya. Entonces, para eso nos vamos a editar la grilla y vamos a definir un nuevo sistema. Esto se va a llamar, llamémosle sección corte en una dirección. ¿Cuál va a ser el origen? Si le ponemos el 0, 0, vamos a partir acá. O vamos a partir directamente en nuestro origen de nuestra fundación. Y que en X va a ser 0,75 y en Y va a ser 0,5. Le damos OK. Y como grilla secundaria, vamos a definir, a ver, un 1', 2', A' y B'. Y aquí va a estar 8. ¿De cuánto va a estar? Supongamos que es D. Ya, entonces A, B, C, 1, 2, ya. Entonces, ya restémosle el recubrimiento, si es súper poco. 50 menos 7.5. Entonces,
La ordenada 1 va a ser menos 0.425. Acá vamos a estar en el eje del pedestal y acá vamos a estar pasado el pedestal. Lo mismo acá. 0.425. Ok. Y si se dan cuenta, ya nos quedó nuestro nuevo sistema de grillas secundario acá. ¿Cómo nosotros podemos elegir nuestro espacio de trabajo? Aquí al ladito donde dice global, podemos seleccionar así. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros editamos nuestra fundación? Editamos el elemento de área y dividimos en intersecciones con la grilla visible con elementos de área. Lo aplicamos y tenemos una nueva subdivisión de nuestra fundación, ¿ya? Sin tener que desplazar nada, ¿ya? Está listo. Así que ahí tienen dos opciones para elegir cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Mismo ejercicio, vamos a remover los elementos que no queremos que participen en la sección de corte y control T, aquí por el modo. Y ahora sí nos va a servir para el corte máximo. Ahora nos vamos a quedar con el máximo en valor absoluto, que va a ser 1,562. Entonces el corte último va a ser 1,562 toneladas fuerza. ¿Ya? Corte último tiene que ser menor o igual que phi por la raíz de f' c sexto por b por d. ¿Ya? En este caso, si se dan cuenta, acá nos indica que es corte, que están unidades de fuerza, partido por longitud. Quiere decir que ese corte que nos está entregando es un corte unitario. Por lo tanto, ese corte unitario, ese corte solicitante unitario, tenemos que compararlo con el corte nominal unitario. Este tendría que ser el corte nominal. B, para que sea unitario, tiene que valer 1 metro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la comparación de la resistencia, cierto? ¿Podría explicar eso más o no? Ya. En el RFD, bueno, de partida, en la filosofía de diseño del RFD manejan esa comparación de la inecuación, ¿cierto? Revisémosla entonces. Vamos a borrar aquí. Y según la filosofía de diseño, para el diseño de un hormigón, tenemos que trabajar con factores de carga y de resistencia, ¿ya? Entonces, por un lado, vamos a tener que la carga última va a ser la sumatoria de las cargas unitarias por un respectivo factor de, le vamos a llamar, no sé, gamma. Un factor de mayoración, ¿ya? En este caso vendría a ser el 1.2D más 1.6L más 1.4 sigmo, así. Esto es lo solicitante. Y por otro lado, vamos a tener lo resistente. La resistencia la vamos a llamar como resistencia nominal, que depende de la geometría y de la calidad del material. Básicamente, esto significa cuánto resiste el elemento por ser lo que es. Es decir, esta mesa, por ser de tal material, resiste, no sé, 50 kilos, por poner un ejemplo. Pero nosotros no trabajamos con la resistencia nominal, sino que trabajamos con la resistencia de diseño. Entonces, la resistencia nominal, nosotros la vamos a multiplicar por un factor phi, ¿ya? Que va a ser un factor de disminución de la frecuencia. Entonces, yo en lugar de decir que esta mesa resiste 50, yo voy a decir resiste 50 multiplicado por 85, por ejemplo, por ser 85. Claro. Entonces, disminuimos la resistencia y esto va a ser la resistencia de diseño, la capacidad de diseño, ¿ya? Entonces,
Esto es inherente a la geometría y al material, y esto es inherente a los efectos externos. Ya acá está metido lo que son las sobrecargas de uso, las cargas sísmicas, las cargas de viento, todos los efectos externos de la estructura están acá. Y acá es donde uno diseña. Esto no lo podemos tocar. El sismo es lo que nos dice la norma. Pero ¿qué puedo hacer yo? Le puedo cambiar la calidad al acero, le puedo cambiar la calidad al hormigón, le puedo cambiar la sección a la columna. Acá es donde nosotros tenemos injerencia. ¿Ya? Acá es donde uno diseña. Entonces finalmente comparamos todo esto y decimos que la carga última, que es lo que solicita, tiene que ser menor o igual que la resistencia de diseño. Si dividimos esto con esto, vamos a tener el factor de utilización que tiene que ser menor o igual a 1, porque la carga última partido por la carga nominal tiene que ser menor o igual a 1, porque este tiene que ser mayor a este. Por lo tanto, siempre nos va a dar un 0, algo. Esto, si lo vemos en un porcentaje, es decir, el elemento está trabajando, no sé, a un 32% de su capacidad. Si es que el FU es igual a 0,32, quiere decir que está trabajando un 32% de su capacidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para reducir el FU? O para aumentar el FU, mejor dicho. Variar algo del diseño, ¿cierto? Entonces, podemos disminuir el espesor de hormigón y hacer que el FU esté más cercano a 1, que va a ser un diseño más óptimo, porque que esté alejado de 1 quiere decir que está sobredimensionado. ¿Ya? Es una manera de interpretarlo. Eso es se refiere al diseño por el RFD. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la resistencia nominal al corte del hormigón es la raíz de F'C, material, y B por D, geometría. Y así todos los elementos estructurales funcionan de la misma manera. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, les recomiendo que hagan una planilla que calcule puros problemas. Bueno, les recomiendo que hagan una planilla de este tipo, donde ustedes ingresen todas las dimensiones que sean importantes en el diseño, ingresen el corte último y el corte nominal lo calcule por sí solo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la altura de nuestra fundación son 50 centímetros, por lo tanto el D es casi 42 centímetros. El corte último dijimos que era 1.562. Entonces, nuestra fundación está trabajando a un 6% de su capacidad. ¿Disminuiría el espesor de la fundación? Puede ser, hasta 30 centímetros. Más que eso, no lo hago. ¿Ya? Por otro lado, si yo disminuyo el espesor de la fundación, voy a cambiar la estabilidad global. Entonces, podemos optimizar en el diseño estructural, pero quizás el diseño geotécnico no funciona. ¿Ya? Así que el proceso de diseño igual es iterativo. ¿Ya? Si no les sale a la primera, no se frustren, no piensen que lo están haciendo mal. El proceso de diseño es iterativo y va a seguir siendo iterativo. ¿Ya? Así que, por eso les recomiendo que hagan estas planillas, porque así no tienen que recalcular todas las veces que cambien un valor, sino que basta con calcularlo bien una vez y después, como está todo parametrizado, cambian los valores y el proceso iterativo se vuelve mucho más rápido. ¿Ya? Eso, ya estamos casi en la hora. Para despedirnos les voy a mostrar el modelo del galpón para que todos conozcan. Y este es el modelo del galpón. ¿Ya?
En correr se demora alrededor de 10 minutos en sacar los F1. Eso. No sé si tienen alguna duda, consulta.